¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a la palabra del Señor, con fidelidad a la familia de la fe, con fidelidad a la amada del Señor, la Iglesia, con fidelidad a nuestra familia y especialmente con fidelidad al eterno, soberano, creador del cielo y de la tierra, hacedor de maravillas, único, inmortal, invisible, creador de todo lo que hay. Oremos al Señor antes de comenzar el estudio de la palabra del Señor. Hoy es nuestra lección número 24 de la naturaleza de la iglesia y estamos hablando acerca de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Ese es nuestro tema para esta hora y luego hablaremos acerca de lo que Él nos ha dado como libre albedrío. Oremos entonces al Señor. No olvides mandar tus oraciones. Estamos listos para orar por ti, interceder al Señor por tu vida, tu familia, la vida de tu familia. Gracias a todos aquellos que enviaron un mensaje de solidaridad y felicitación por mi cumpleaños en esta semana, el día 20 de julio. Oremos entonces al Señor por tu vida, tu familia, tus vecinos, conocidos, amigos, y que ellos conozcan del amor del Señor. Y también oremos para que el Señor levante esta pandemia que está afectando la vida de mucha gente. Padre, gracias te damos por tu infinito amor y misericordia, la oportunidad que nos das en Jesucristo de servirte. Queremos vivir para ti, Señor, y hacer las cosas que a ti te agradan. Glorificamos tu nombre por todas y cada una de tus infinitas misericordias y bondades para con tu pueblo. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos del Centro para la Excelencia Familiar. Tu gracia sea sobre gracia. Sé tú, Señor, bendiciéndoles y guiando sus vidas en todo tiempo. Y, eterno Padre, manifiesta tu gloria sobre sus vidas. Toca sus cuerpos para aquellos que están con problemas de salud, Señor, en su parte física. Para aquellos que tienen problemas de salud económica, Señor, sana su economía. Para aquellos que tienen problemas emocionales, sánales, Señor, de su vida emocional, sus preocupaciones, angustias, quítalas en el nombre de Jesús y sé tu Espíritu Santo consolándoles en todo tiempo y en todo momento. Y también, eterno Padre, te damos muchas gracias por todos y cada uno de ellos. Y te pedimos, Señor, que levantes esta pandemia, que puedan volver a la normalidad y permítenos, eterno Dios, te imploramos en el nombre de Jesús, que todo salga bien, que nuestros hermanos estén aliviados, todos vacunados, para poder congregarnos, Señor, en el próximo mes. Si es tu voluntad y tu propósito para con ellos, estamos listos, Señor, para congregarnos y allí cantarte alabanzas y glorificar tu nombre. Te damos gracias por toda tu bondad para con tu pueblo, Señor. Gracias por amarnos. No merecemos tu amor, no merecemos tu misericordia, pero gracias, Señor, por ello. Y todo esto en el nombre de Jesús. Es quien lo ha hecho posible y la gloria de Él y tuya sea por siempre, por los siglos de los siglos. Te alabamos, Señor, y te glorificamos hoy, mañana y cada día de vida que nos des. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, veníamos hablando acerca de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, y de Jesucristo nosotros creemos, aparte de lo enseñado en la lección número 23, que Jesucristo es el Señor por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo, que se ofreció a Dios una sola vez y para siempre a través del Espíritu Eterno. También que Él ha satisfecho con su sacrificio plenamente la justicia de Dios. Dios estaba buscando cobrar el pecado en alguien justo y Jesucristo satisfizo plenamente en la justicia de Dios, la que Él reclamaba, demandaba a consecuencia del pecado de la humanidad. También creemos que Él ha conseguido la reconciliación, porque Jesucristo se ha propuesto reconciliar todas las cosas, el hombre, la creación, todo reconciliarlo con su Padre. Y también creemos que Él ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos. Como dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 1, que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo
nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia eterna en el cielo. Y también creemos que esa herencia es para todos aquellos que el Padre le ha dado, todos aquellos que le hemos recibido como Señor y Salvador. Muy bien, perdón. Hablaremos entonces acerca de la naturaleza de la iglesia. Lección número 24. Cristo nuestro Redentor. En Río de Janeiro, Brasil, hay un Cristo, una estatua inmensa, la llaman el Cristo Redentor o el Cristo del Corcovado. Es una estatua de Jesús de Nazaret con los brazos abiertos, mostrando a la ciudad de Río de Janeiro en Brasil. La estatua tiene una altura de 38 metros y está sobre un pedestal de 8 metros. Es la tercera estatua de Jesús de Nazaret más grande del mundo. Detrás de la estatua de Cristo Rey de Ciembulduz, Polonia, que tiene 36 metros, y la de Cristo de la Concordia de Cochabamba, Bolivia, que tiene 34 metros. Han construido una en Bucaramanga, no sé cuánto tiene, no la conozco, pero también es muy grande. Sin embargo, mis hermanos, en la Iglesia Bautista, Centro para la Excelencia Familiar, creemos que Jesucristo es nuestro Redentor, no la estatua de Río de Janeiro, ni la de Polonia, ni la de Bolivia, porque el Señor manda en Éxodo, en el capítulo 20 de los 10 mandamientos, diciendo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te postrarás a ellas ni las honrarás. Como también está en el Salmo 115, que dice que no adoremos las imágenes porque ellos tienen ojos y no ven, oídos tienen, no oyen, y semejantes a ellos son los que las adoran. Y también en Jeremías, varios de los capítulos de Jeremías están dedicados al castigo de Dios para Judá y para Israel a consecuencia de la idolatría. Bueno, en el Centro para la Excelencia Familiar, en nuestra iglesia, creemos que Jesucristo es el eterno Hijo de Dios que nos redimió del pecado. Cristo se presenta a sí mismo como el símbolo de la redención, símbolo del perdón de los pecados y símbolo de protección. ¿Qué es lo que creen que Jesús está haciendo? El Cristo ese de Corcovado, del Río de Janeiro, creen que Él hace esas cosas. Sin embargo, es una ciudad muy violenta, llena de problemas y de luchas cada día. En el cristianismo, Jesucristo encarna la idea del Redentor por excelencia. Según la doctrina cristiana, Cristo muere en la cruz para salvar la humanidad de sus pecados, para abrirle las puertas del cielo. Él, Jesucristo, se sacrificó para satisfacer a Dios y para hacer posible la redención de los hombres. En este sentido, mis amados hermanos, Él es el garante de la salvación. Dice la palabra del Señor, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito capítulo 2, versículo 14. Y en Juan 8:3 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, en cuanto nosotros como Centro para la Excelencia Familiar, creemos que la redención fue el plan de Dios desde la eternidad. Aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación. Sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la redención fueron comunicados a los escogidos de Dios en todas las épocas de la humanidad, desde el principio del mundo. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 4:5 dice:
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos de Dios. Y también lo puedes ampliar con Romanos en el capítulo 4, versículos 1 al 9. Muy bien. La Escritura nos presenta, mis amados hermanos, que las promesas, tipos, sacrificios y por medio de los mismos en los cuales Cristo ha sido revelado y señalado como la simiente que va a herir la cabeza de la serpiente, Génesis 3:15, y también que nos lo presenta como el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, anunciado por los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros, e inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, como está en 1 de Pedro 1, 10 y 11 y en Hebreos 13, 8. Ahora, siendo Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice Apocalipsis 13, 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿qué les estoy mencionando? Que la Escritura nos presenta que lo que hizo Jesucristo en el tiempo de Jerusalén, allí cuando fue crucificado, ya la promesa de redención estaba desde el comienzo de la humanidad. Desde el día en que el hombre cayó, hubo un anuncio de parte de Dios que la simiente de la mujer quebrantaría la cabeza de la serpiente, o sea, vendría un Salvador. Así que cuando dice la palabra del Señor que nos salvamos es por fe en Jesucristo, surge la pregunta de algunos, bueno, ¿y entonces cómo se salvaron antes de Cristo? Bueno, se salvaron por fe en Jesucristo, esperando el que había de venir. Después se salvaron en el que vino. O sea que ellos se salvaron esperando a Jesús. Nosotros nos salvamos en Jesús que vino. Así que, mis amados hermanos, creemos que, en primer lugar, Cristo es la obra de mediación que actúa conforme a ambas naturalezas, la humana y la divina, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella. Aunque, por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza algunas veces se le atribuye en las Escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. O sea, Jesucristo hombre viene y paga el precio de nuestro pecado, pero Jesucristo Dios, entonces Él resucita de entre los muertos para darnos vida eterna. O sea, muere por nuestros pecados como hombre, pero recuerden que Él también es divino, o sea, es Dios. Entonces no podía morir como Dios, porque Dios no puede morir. Así que obra como Padre y obra como Hijo, y también como Espíritu Santo que está en todos nosotros. Juan 3:13 dice la palabra del Señor: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Hechos 20:28 dice la palabra: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu de Dios os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Creemos que a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido la redención eterna, cierta y eficazmente, le aplica y le comunica la misma. O sea que el anuncio es del Señor, el Evangelio, las buenas nuevas es la noticia de que tus pecados son perdonados en Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús viene y paga el precio de tu pecado. Y el Espíritu Santo obra en tu vida y en mi vida convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. O sea, todo es la obra del Señor. Él
nos la informa o nos la comunica, nos la aplica en nuestra vida y la hace efectiva en todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace Jesús? Bueno, hace intercesión por todos nosotros, como está en Juan capítulo 6, versículos 37 al 39, en la palabra del Señor, y también en el capítulo 10, versículos 15 y 16 de la Escritura, y capítulo 17, versículo 9. Veamos, por ejemplo, Juan 17, versículo 9 de la palabra del Señor, que dice lo siguiente. Jesús está orando al Padre y dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. O sea que, ¿qué está haciendo Jesús ahora por usted y por mí? Intercediendo al Padre. Eso es lo que Él está haciendo de acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor. Y en el capítulo 10, versículos 15 al 16 de la misma escritura de Juan 10, versículos 15 y 16, nos dice así: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces, Jesús está intercediendo por nosotros, por usted y por mí. Pero ¿qué otra cosa está haciendo Jesús? Uniéndonos a sí mismo por su Espíritu. O sea, el Espíritu de Dios está obrando en nosotros para que esto sea una realidad. Recuerde que la palabra dice que Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Miremos en la palabra del Señor. Busca allí en la palabra del Señor el capítulo 8, en el versículo 34 de la palabra del Señor. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿te das cuenta? Él está intercediendo por nosotros, Él nos está uniendo a sí mismo por su Espíritu. Es lo que encontramos en la palabra del Señor. También lo puedes reforzar mirando allí, anota Primera de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. En tercer lugar, Jesucristo está revelándonos la palabra y por medio de esa palabra el misterio de la salvación. Volvamos allí a Romanos en el capítulo 8. Entonces, versículos 1 y 2 de la palabra, ¿qué nos dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, repasamos. Cristo entonces ha obtenido para usted y para mí, para los que creemos, la redención eterna, cierta y eficaz. La aplica en nosotros y nos la comunica. ¿Cómo? Haciendo intercesión ante el Padre por nosotros. 2. Uniéndonos a sí mismo por su Espíritu. Y 3. Revelándonos la palabra por medio de la salvación. En cuarto lugar, persuadiéndonos a creer y a obedecer. Mira allí en la palabra del Señor, vamos al Evangelio de Juan, Evangelio según San Juan, y vamos a mirar en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, que nos dice lo siguiente. San Juan, capítulo 15 de la palabra del Señor, versículos 13 y 15, que dice la Escritura: nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, y en el versículo 15 dice, y ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, Él nos está persuadiendo ¿para qué? Para creer y para obedecer.
También puedes reforzarlo con Efesios 1, versículos 17 al 19 de la palabra del Señor. Y en Juan 17, 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces nos persuade ¿a qué? A creer y a obedecer. En quinto lugar, gobernando en nuestros corazones por medio de su palabra y su espíritu. En Primera de Juan, en el capítulo 5 de Primera de Juan, en el versículo 20 de la palabra del Señor, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20 de la Escritura, nos dice así la palabra del Señor. Primera de Juan, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué les parece? O sea que está gobernando en nuestros corazones por medio de ¿qué? De la palabra y su espíritu. Te lo vuelvo a leer. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Interesante, ¿no? ¿Qué dice? Jesucristo es el verdadero Dios y es la vida eterna. Y en sexto lugar, lo que está haciendo Jesucristo es que ha vencido a todos sus enemigos por su omnipotente poder y por su sabiduría. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 de la palabra del Señor, en el versículo 16, dice así la Escritura. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué hizo Jesús? Rogar al Padre. ¿Para qué? Para que nos dé otro consolador. ¿Cuál es el consolador? El Espíritu Santo. Ahora, quiero hacer una claridad acá en este texto. Dice, para que os dé otro consolador. Está hablando Jesús y les dice, yo voy a rogar al Padre que les dé otro consolador. Entonces, algunos interpretan y dicen, entonces sería otro Dios. Como el caso de los testigos de Jehová que dice, no, por eso Jesucristo no es Dios, pues Él les daría otro. Pero dice, les daré otro consolador. Ahora, la palabra griega para otro que está allí en este texto es alos. Hay dos palabras griegas para otro y es héteros, pero héteros es otros diferentes. O sea, cuando dice, por ejemplo, heterogéneo, o sea que eso es de variedad. Pero cuando está hablando de alos, está hablando de otro igual. O sea, Jesucristo está diciendo, es necesario que yo me vaya y les envíe otro igual a mí. O sea, él mismo. ¿Por qué? Por eso dice, es necesario que yo me vaya. Porque al irse Jesucristo, entonces ya podía venir en el Espíritu Santo. O sea, el mismo Cristo, pero como Espíritu Santo, para morar en todos los creyentes. Así que Él ha vencido a todos sus enemigos con su poder, ha preparado lugar para nosotros. Usted puede ampliarlo en Romanos 8, versículo 9, el versículo 14. También puede anotar allí 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Y en Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Les doy estos textos, es para que ustedes puedan ampliar el estudio que estamos teniendo en la palabra del Señor para comprobar que es de acuerdo a lo que nos dice la Escritura. Veamos Juan 17, versículos 17 y 18 de la palabra, que dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Recuerde que estamos hablando de que Jesús está gobernando nuestros corazones por su palabra, por su espíritu, y ha vencido a todos sus enemigos con su omnipotente poder y sabiduría. Y entonces dice, santifícalos en tu palabra es verdad.
Y el versículo 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces recuerden, los textos que les doy, que no les leo, es para que lo anoten y ustedes después puedan volver a reflexionar en el estudio de la palabra. La otra cosa que Jesús está haciendo en séptimo lugar es actúa de manera y en formas que coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación. O sea, los planes de Él a través del tiempo y en el tiempo. Salmo 110, versículo 1 y Primera de Corintios 15, 25 y 26 de la palabra del Señor. Entonces veamos Primera de Corintios, pueden mirar allí en sus Biblias, Primera de Corintios 15, versículos 25 y 26. Si no lo ha encontrado, anótelo para que lo mire después, yo se lo voy a leer. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que Él ha vencido ¿qué? A todos sus enemigos, incluido la muerte. Por eso dice el apóstol, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Por qué razón? Porque Jesucristo venció la muerte con poder. Y también derrotó a Satanás con su muerte en la cruz y su resurrección. Ahora, entonces, Jesucristo está actuando en favor nuestro. En octavo lugar, todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para alcanzarla. O sea que Él nos salva sin ninguna condición para nosotros. No es que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer aquello, no hay que subir a Monserrate de rodillas, no hay que flagelarse en ningún lugar, no hay que mandar promesas, no hay que pagar promesas, no hay que pactar para todo esto. Es por gracia, su gracia libre y absoluta, y no provee ninguna condición para nosotros para que podamos ganarla. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros. Y está claro allí, dice, no es de nosotros. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. En Efesios, en el capítulo 1 de la palabra del Señor, versículo 9 de la Escritura, nos dice así, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea que Dios vuelve a rescatar su creación, incluido el hombre, en ella, para rescatarla de haber caído por consecuencia del pecado, de la desobediencia. Entonces, todo fue hecho por el Señor en su voluntad, en su libertad, por su gracia, y a nosotros entonces nos provee su salvación sin ninguna condición, simplemente aceptar su plan de salvación. ¿Y qué otra cosa hace Jesús en el número 9? ¿Qué otra cosa? Bueno, Él es el mediador entre Dios y los hombres. O sea, Él está siendo el mediador ahora entre tú y Dios. Por eso no tenemos a los santos como mediadores. Por esa razón, una de las cosas, me puedes pedir que te apoye en oración, pero tú tienes toda la libertad para ir al trono de la gracia y hablar con Dios y pedirle a Él. No me va a escuchar más a mí porque yo sea especial o porque sea el pastor. No, no soy especial, soy el pastor por gracia de Él, por su misericordia, y me ha encargado esta tarea. Y claro, intercedo por todos ustedes. Cada día estoy orando al Señor por todos mis hermanos del Centro para la Excelencia Familiar, y le pido al Señor que haga extensiva esa bendición a todas tus familias. Que les guarde, les bendiga, les guíe en todo aspecto, especialmente en el espiritual. Porque si estás sano espiritualmente, las demás cosas Dios las va a añadir.
Porque uno sano espiritualmente, ¿qué hace? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Pero tú puedes hablar con Dios, clamar a Él y Dios te va a escuchar, te va a responder. Porque el único mediador entre Dios y tú no es el pastor, ni es otra persona, ni son los santos, las imágenes o las figuras. No, el único mediador es Cristo. Primera de Timoteo 2:5 dice la palabra del Señor: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué razón? Porque Jesús es profeta, sacerdote y rey de la iglesia de Dios. Y él no puede ni parcial ni totalmente ser transferido de él a otra persona o a otra cosa. No, solamente es él. Primera de Juan, tú lo puedes mirar allí en la palabra del Señor, en el capítulo 3, en el versículo 8 de la Escritura. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, que dice: el que practica el pecado es del diablo, porque peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, el que practica el pecado es ¿qué? Del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Por eso estamos hablando de que es el único mediador entre Dios y los hombres. Y dice Efesios 1, versículos 8 y 10, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, mis amados hermanos, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, confirmado a través de ¿qué? De la palabra del Señor que hemos leído. Y en décimo lugar, creemos que esta cantidad y orden de oficios de Jesucristo son necesarios. O sea, ¿cuáles? Mediador, sacerdote, juez, rey, profeta. ¿Son necesarios para qué? Porque, mis amados hermanos, en nuestra ignorancia, nosotros tenemos necesidad del oficio profético de Jesucristo. Y por nuestra separación de Dios a causa de la imperfección, por causa de nuestros pecados, aún así, haciendo lo mejor que podamos hacer, nosotros necesitamos el oficio sacerdotal de Jesucristo como mediador nuestro, porque Él es quien nos reconcilia con Dios y nos presenta aceptos para con Él. Juan 1:18, dice la palabra del Señor: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No puedes conocer a Dios sino en Jesucristo. No puedes conocer a Dios de otra manera. Y no puedes encontrar la voluntad de Dios si no es a través de la palabra. Para eso Él nos la dejó revelada. Entonces, mi amado hermano, es lo que encontramos nosotros en la palabra del Señor que Jesús está haciendo por ti y por mí. Creemos asimismo por nuestra falta de disposición y nuestra total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, que necesitamos el oficio real de Dios para convencernos y subyugarnos, para atraernos hacia Él, sostenernos, para librarnos y para perseverarnos para su reino celestial. Dice Colosenses 1:21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y Hebreos 10:19 al 21 dice:
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, entonces limpiémonos, dice la palabra del Señor. O sea que Jesucristo, ¿qué ha hecho? Nos abrió un camino vivo y nuevo, y nos podemos limpiar en su sangre derramada en la cruz por todos y cada uno de nosotros. Juan 16:8, Salmo 110, versículo 3 y Lucas capítulo 1, versículos 74 al 75. Entonces, mis amados hermanos, esto creemos acerca de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, lo que Dios ha hecho por nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Pagó el precio de tu pecado y del mío. Nos ha reconciliado con Dios, ha vencido la muerte y por su resurrección nos garantiza a ti y a mí que resucitaremos con Él, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. La palabra del Señor es muy clara en cuanto a la obra que Dios ha hecho por nosotros, y es única y exclusivamente a través de Jesucristo. No hay otro. No creas otras cosas, no busques otras cosas. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Así que te invito, mi amado hermano, a que mantengas tu confianza y tu fe puesta en Jesús, autor y consumador de la fe. Descansa en Él, cree en Él, porque Él nos ha dado la libertad y es pleno. La salvación en Cristo Jesús es viva, es eficaz, y Él es para nosotros, de acuerdo a lo que dice la palabra, nuestro único y también suficiente Salvador. No necesitas más nada. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, que podemos en ella reflexionar, estudiarla, meditarla, tomarla, Señor, para nosotros. Padre, te pido en el nombre de Jesús que encarnes esa palabra en nosotros y podamos ponerla por obra para hacer lo que a ti te agrada, Señor. Gracias por bendecirnos con tu palabra cada día, y no dejes de bendecir a mis hermanos del Centro para la Excelencia Familiar y también a sus familias, no solamente con las que viven, sino a aquellos que no viven con ellos, y sobre todo de manera especial toca la mente y el corazón de aquellos que aún no te han recibido como Señor y Salvador. Gracias, oh Dios, te glorifico en el nombre de Jesucristo. Bendito seas tú, oh Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendices cada día con bendiciones espirituales en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bendiciones para todos mis amados hermanos, que Él les continúe bendiciendo día tras día